La invitación a una cena de acción de gracias vino de mi madre, disfrazada de amabilidad, como si fuera un regalo para mí. Ya que siempre estás alardeando de tu pequeño apartamento, dijo por teléfono, con un tono que mezclaba ironía y desafío, tal vez sea hora de que tu familia vea cómo vives realmente. Debería haberlo sospechado de inmediato. En 28 años de vida, mis padres nunca han mostrado el más mínimo interés genuino en visitar mi espacio. Pero estaba de buen humor, después de todo por primera vez tenía algo de que presumir con orgullo, un apartamento de 2 habitaciones en Harbour Heights, una de las direcciones más codiciadas de la ciudad. Ventanas panorámicas del piso al techo, pisos de madera, encimeras de granito y una vista del puerto que los corredores llamaron millonaria. No tenía ni idea de que durante los últimos 4 años había construido una sólida cartera de bienes raíces, comenzando con pequeñas propiedades residenciales y evolucionando hacia operaciones de mayor escala. Ese apartamento no era solo un lugar para vivir, era una pieza estratégica de un plan mucho más amplio sobre el que nunca se molestaron en preguntar. Desde niño fui la decepción de la familia. Mi hermana mayor, Rebecca, brillante doctora, mi hermano menor, Kyle, un ingeniero prometedor, y yo, el eterno sin rumbo. Cuando dejé la facultad de Derecho para sumergirme en el mundo de los bienes raíces, mi padre casi tuvo un colapso. Bienes raíces, repitió como si le hubiera anunciado que iba a trabajar en un vertedero. Eso no es una carrera. Es lo que hace la gente cuando no sirve para nada más serio. 4 años de reuniones familiares fueron una serie de miradas desdeñosas y comentarios velados, a Ana, sin salario fijo, sin profesión real. Pensaban que apenas llegaba a fin de mes, que vivía de míseras comisiones como simple agente de alquiler o ayudaba en visitas guiadas a apartamentos. Dejé de intentar explicar que mi trabajo implicaba adquisiciones estratégicas, gestión de inversiones y análisis de mercado. Para ellos ya estaba decidido, yo era un fracaso y cualquier evidencia en contrario era ignorada como mera suerte pasajera. Pero Harbour Heights era diferente. Era el tipo de lugar donde vivían los ganadores, médicos, abogados, ejecutivos, empresarios exitosos, exactamente el perfil que mis padres admiraban. En mi ingenuidad imaginé que cuando vieran dónde vivía, finalmente me mirarían con otros ojos. Preparé todo con mimo, un pavo orgánico de una fina granja, vinos importados, un postre artesanal de la panadería chic que les encantaba. Limpié cada rincón del departamento hasta dejarlo reluciente, arreglé flores frescas, puse la mesa con la vajilla más elegante que tenía. Llegaron con 1 hora de retraso, como siempre. Mi padre empezó a inspeccionarlo todo con recelo, como buscando fallos en un escenario determinado. Mi madre pasó los dedos por las superficies, como si fuera una inspectora de sanidad en busca de polvo. Rebecca y Kyle, aunque visiblemente impresionados, se aseguraron de no demostrarlo. Este lugar no está mal, dijo Kyle, mirando por la ventana. Debe costar una fortuna en alquiler. Apuesto a que lo compartes con 3 amigos, ¿verdad?, dijo mi padre, sin siquiera levantar la vista de mi sistema de sonido. De lo contrario, alguien en tu situación no podría permitirse un lugar como ese. Estaba a punto de responder, pero mi madre me interrumpió, ¿dónde ponemos los abrigos? Eso sí, no los pongas donde estorben cuando lleguen tus compañeros de cuarto. No tengo compañeros, respondí con calma. Vivo solo aquí. Mi padre dejó escapar una risa incrédula. Por supuesto. ¿Y cuánto pagas por este privilegio? 3.000 al mes. Eso es más de lo que mucha gente gana en salario, dijo. En realidad no pago alquiler, comencé a explicar, pero Rebecca ya tenía la respuesta en la punta de la lengua. Entonces subarrendaste. Tiene sentido. Debes haber encontrado a algún pobrecito que necesitaba un lugar temporal. Dejé de discutir. Que pensaran lo que quisieran. Me concentré en la cena, convencido de que la comida en sí hablaría por mí. Tal vez entonces entenderían que mi vida, efectivamente, iba por buen camino. Pero a medida que avanzaba la noche, los comentarios se volvieron cada vez más mordaces. Mi padre criticó la elección del vino, estás intentando impresionar demasiado. Mi madre dudaba de que la camioneta fuera realmente orgánica, eso es solo marketing para justificar el precio. Rebecca, con aire de superioridad, habló de personas que viven por encima de sus posibilidades. El detonante llegó en el postre. Había comprado una tarta espléndida en Delacroix Patisserie, la misma panadería donde mi madre había encargado el pastel de bodas de Rebecca años atrás.
Cuesta $80, pero quería que todo fuera perfecto. Está delicioso, admitió Kyle, sirviéndose otro trozo. ¿De dónde sacaste esto? En Delacroix, respondí, esperando que el nombre me sonara familiar. Sonó. Este lugar es absurdamente caro, comentó mi madre, con una mezcla de admiración y desaprobación. ¿Cuánto gastaste en toda esa cena? Alrededor de 1.500, respondí sin rodeos. ¿Con qué? Explotó mi padre. Vives en un departamento que probablemente cuesta más de lo que gano en un mes, compras comida a precio de pago del auto y esperas que creamos que puedes permitírtelo todo. Sí puedo. Mi negocio vale la pena. ¿Cuál es el trato?, bromeó Rebecca. Trabajas para una empresa de bienes raíces. Eres un empleado, no posees nada. Intenté explicarle sobre inversiones, flujo de caja pasivo y apreciación de activos, pero mi padre ya estaba negando con la cabeza con desdén. Inversiones inmobiliarias, repitió como si las palabras le dejaran mal sabor de boca. En otras palabras, compras casas baratas, engañas a vendedores desesperados y las revendes para obtener ganancias. Eso no es invertir. Es apostar. No compro casas para revender, respondí. Invierto en bienes raíces para obtener ingresos. Y sí, tengo el capital para ello. Capital, interfirió mi madre incrédula. No tenías ni un centavo cuando dejaste la universidad. No heredaste nada de nosotros. ¿De dónde vino todo ese dinero? Podría haber mostrado hojas de cálculo, extractos bancarios, escrituras, pero en ese momento me di cuenta de que sería inútil. Ya lo habían decidido, o era un golpe de estado o un autoengaño. ¿Quizás cambiemos de tema?, sugirió Kyle, claramente avergonzado. Pero mi padre no iba a parar. Se levantó, se acercó a mí con aire acusador y fijó los ojos en la ventana. ¿Sabes lo que pienso?, dijo bajando la voz como si fuera a revelar una verdad incómoda. Creo que te estás ahogando en deudas. Creo que alquilas este lugar con tu tarjeta de crédito, compras comida cara con tu sobregiro y finges que eres rico en un vecindario que no es para ti. Padre, no es así. Ya basta, interrumpió elevando el tono. He visto esta película antes. Personas que no saben cómo manejar el dinero, se endeudan hasta el cuello, pretenden tener éxito hasta que todo se derrumba. Le debes dinero al banco, a tu familia, a quien sea, y eres demasiado orgulloso para admitirlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre asintió con la cabeza a cada una de sus palabras. Rebecca parecía incómoda, pero no abrió la boca. Kyle se quedó mirando el postre como si las respuestas a la vida estuvieran ahí, entre la crema y la masa crujiente. Me quedé allí asimilando todo, atónita. Vinieron a mi casa, comieron mi comida, aceptaron mi hospitalidad y, sin embargo, se fueron convencidos de que todo era prueba de mi incompetencia, tanto financiera como moral. No tengo deudas, murmuré. Entonces pruébalo, desafió mi padre. Muestre declaraciones, comprobantes de ingresos, documentos. Demuestre cómo alguien en su posición puede soportar este estilo de vida. Antes de que pudiera responder, él estaba registrando la habitación como un detective buscando pistas. Cogió un sobre que estaba sobre la mesa y empezó a leer en voz alta, Harbourage Property Management. Él sonrió triunfalmente. Ah, entonces este debe ser tu dueño ordenando. ¿Hipotecas? ¿Sin financiación? ¿No hay préstamos bancarios con tipos de interés abusivos? Le temblaba la voz mientras hojeaba los documentos, como si esperara que en cualquier momento, las palabras se convirtieran en polvo. Nada de eso, respondí cruzándome de brazos con la misma tranquilidad con la que había firmado los papeles hacía unos minutos. Lo compré en efectivo. Cada uno de ellos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de plata que tanto admiraba mi madre en la mesa. Mi padre, normalmente tan rápido con las palabras, parecía haber olvidado cómo pronunciarlas. Su mandíbula se movió en vano, como si su cerebro hubiera desconectado la conexión con su boca. Mi madre, a su vez, tocó ligeramente el borde de la copa de cristal, ese gesto nervioso que hacía cada vez que algo la desconcertaba. Lo compraste en efectivo, repitió como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero. 3 edificios. En menos de 2 años. 4 en realidad, corregí con una sonrisa casi imperceptible. El dúplex no cuenta como edificio, pero fue el punto de partida.
Mi padre finalmente encontró su voz, aunque le salió áspera, como papel de lija. ¿Cómo? No fue una pregunta. Fue un desafío, una acusación disfrazada de sílaba. Quería que confesara un golpe de suerte, una herencia oculta, un matrimonio secreto con algún millonario que yo había omitido. Todo lo que no fuera cierto, que lo había construido yo mismo, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. Estratégicamente respondí como si le estuviera explicando algo obvio a un niño testarudo. Mientras veías libros para hacerte rico rápidamente, yo vi manuales de apalancamiento inteligente. Mientras pensaban que estaba perdiendo el tiempo en fantasías, yo estaba aprendiendo cómo convertir el 20% del pago inicial en una propiedad del 100%. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como monedas en una caja fuerte. Y mientras usted hacía caso omiso de mi inestabilidad, yo cerraba mi tercer negocio con un beneficio neto de 6 cifras. Kyle, siempre el más escéptico de la familia, hojeó los documentos como si fueran falsificaciones. Su dedo se detuvo en una línea. Tasa de ocupación, 98%, leyó en voz alta con incredulidad. Eso es imposible. Ni siquiera los grandes fondos inmobiliarios mantienen esto. Ahí es cuando tratas a los inquilinos como clientes, no como números, dije tomando mi tenedor y volviendo a cortar el pastel con una calma que me sorprendió. Mantenimiento preventivo, respuesta rápida a reclamaciones, contratos flexibles para buenos pagadores. Pequeños detalles que marcan una gran diferencia a final de mes. Mi madre, aún atónita, tocó el brazo de mi padre. Están a su nombre, susurró como si eso fuera la parte más impactante de todo. ¿Todos? Mi padre me miró con una mezcla de furia y algo que casi parecía respeto a regañadientes. Por un segundo pensé que iba a disculparse. Que admitiría que me había subestimado. Que tal vez por primera vez en mi vida, había demostrado mi valía ante sus ojos. En cambio, sostuvo el documento con tanta fuerza que el papel se agrietó. ¿Y por qué carajo no nos lo dijiste antes? Su voz era un gruñido bajo, lleno de algo que no era solo ira, sino también una punzada de vergüenza. ¡Qué vergüenza haber dudado! ¡Qué vergüenza por menospreciarme! Es una pena estar ahora en el lado equivocado de la mesa. Sonreí y tomé un sorbo del vino que habían traído, un Cabernet de $200, elegido para impresionar a su hija quien, según ellos, no era apta. Porque, respondí lentamente saboreando cada palabra, nunca preguntaste. Las ganancias de las 3 primeras propiedades me permitieron comprar la cuarta directamente. Sin deudas, ese fue siempre el objetivo. Mi padre seguía hojeando los informes de ingresos, sus ojos saltaban entre los números como si intentara descifrar un código. Ganas más en un mes de lo que yo gano en un año. Su voz era una mezcla de incredulidad y algo que sonaba casi a resentimiento. Así son las cosas, respondí, recostándome en mi silla con una calma que tardó años en dominar. El trato salió bien. Eso es todo. El silencio que se instaló ya no era la incomodidad de las primeras horas de la tarde, era el peso de un universo colapsando. Los vi luchar por conciliar la imagen que tenían de mí con los documentos extendidos sobre la mesa de caoba, comprados con dinero que, según ellos, yo no tenía. Rebecca fue la primera en romper el hielo con la voz temblorosa. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué nos dejaste pensar que te estabas hundiendo? Lo intenté. Más de una vez. Pero cada vez que mencioné la inversión en bienes raíces o la gestión de carteras, ustedes lo llamaron una empresa o un plan turbio para hacerse rico rápidamente. Mi madre abrió la boca para protestar, podrías haber mostrado pruebas. Documentos, informes, números. Y me reí, un sonido seco y triste. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo sería el momento adecuado para demostrarle algo a la gente que ya había decidido que yo era un fracaso? Presioné mis dedos contra la copa de vino, sintiendo el frío cristal contra mi piel. En Navidad me diste una charla sobre conseguir un trabajo de verdad. En el cumpleaños de Rebecca, cuando me presentaste a sus amigos como el que no terminó la universidad. O en la graduación de Kyle, cuando les dijiste a todos que yo todavía me estaba encontrando a mí mismo. Intercambiaron miradas. Vi el reconocimiento pasar por sus rostros como una sombra, tal vez recordaban esas conversaciones de manera diferente, pero no podían negar la esencia. Mi padre dejó escapar un suspiro y golpeó ligeramente la mesa con los dedos antes de mirar alrededor del apartamento con nuevos ojos.
Entonces todo esto. Sus palabras murieron en el aire. Sí, confirmé haciendo girar el vino en la copa. Todo lo pago con los ingresos de mi cartera de inversiones. Los muebles, las obras de arte, los electrodomésticos de la cocina. Comprado con dinero de la propiedad que tengo. Me incliné hacia adelante bajando la voz. ¿Y qué tal la cena de hoy? Caro porque quería celebrar el Día de Acción de Gracias con mi familia. Ahora puedo permitirme cenas caras. Kyle continuó hojeando los documentos, sus dedos temblaban ligeramente. Estos edificios valen millones. Su voz era un susurro. Última evaluación, unos 12 millones en total. Mi madre se hundió en la silla como si sus piernas hubieran dejado de sostener su cuerpo. 12 millones, repitió, sus labios formaron las palabras sin sonido. El negocio en sí vale más que el inmueble, le expliqué cruzándome de brazos. Ingresos por alquileres, contratos a largo plazo, gestión, es una empresa. Rebecca se llevó las manos a la cabeza y hundió los dedos en el pelo. Y acabamos de pasar 2 horas convenciéndote de que estás viviendo más allá de tus posibilidades. Que estás avergonzando a tu familia al pretender tener éxito. El silencio que siguió ya no fue tenso ni incómodo. Era denso como el aire antes de una tormenta, cargado con el peso de años de errores, de juicios apresurados, de amor distorsionado por expectativas. Mi padre rompió el impas con voz ronca, creo que debería disculparme contigo. Me debes más que una disculpa, lo interrumpo con voz firme. Levantó la vista, sorprendido por el tono. Debes explicar, continué sin ceder, porque durante años asumiste lo peor de mí. ¿Por qué nunca has hecho preguntas reales sobre mi trabajo? ¿Por qué ignoraste todo lo que intenté decirte? ¿Por qué decidiste de antemano que yo era un fracaso y luego torciste cada una de mis acciones para que se ajustara a esa narrativa? Mi madre abrió la boca, pero yo levanté la mano para interrumpirla. No dejé la facultad de Derecho porque no pudiera soportarlo. Dejé los estudios porque me di cuenta de que no quería ser abogado. Pero en lugar de preguntar qué quería, decidiste que estaba perdido. Empecé a trabajar en el mercado inmobiliario y, en lugar de interesarme por lo que hacía, lo etiquetaron como trabajo sin futuro. Compré mi primera propiedad y, en lugar de felicitarme, me advirtieron que estaba metiendo las narices donde no debía. Rebecca tragó. Simplemente no entendimos. No querías entender, corregí, mi voz cortante como una cuchilla. Porque comprender sería admitir que tal vez yo sabía cosas que tú no sabías. Que tal vez la decepción de la familia finalmente había encontrado algo en lo que realmente eran buenos. Me acerqué a la ventana, esa ventana, por la que mi padre había mirado con desdén semanas antes, diciéndome que no podía permitirme vivir en ese vecindario. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? Pregunté sin voltear. No estaba construyendo el negocio. Eso fue solo trabajo. La parte más difícil fue tener éxito mientras mi propia familia parecía apoyar mi fracaso. ¿Tienes alguna idea de lo que es estar orgulloso de tus propios logros y no tener a nadie con quien compartirlos? Kyle dejó caer los papeles sobre la mesa. No queríamos que fracasaras. No. Una risa amarga escapó de mis labios. En cada reunión familiar me mirabas como si lamentaras que las cosas no fueran tan mal como esperabas. Como si mi éxito se interpusiera en la historia que habías creado sobre mí. Mi padre se frotó la cara con las manos y su voz era cansada, solo estábamos preocupados por ti. Pensamos que estabas cometiendo errores. ¿En base a qué? Lo reté. ¿Alguna vez te has molestado en analizar mi situación financiera? ¿Alguna vez me preguntaron sobre mi modelo de negocio? ¿O simplemente decidieron que como no seguí el camino correcto, necesariamente estaba equivocado? Las preguntas flotaban en el aire, pesadas, sin respuesta. Porque la verdad era obvia, nunca habían buscado pruebas. Les bastaban sus propias convicciones, el filtro a través del cual distorsionaban todo lo que yo hacía. Mi madre se secó los ojos con el dorso de la mano y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Todos lo sentimos. Lo sé, respondí en voz baja. Pero las excusas no borran 4 años de ser tratado como una causa perdida. No me devuelven el apoyo que no tuve cuando más lo necesitaba.
Y sobre todo, no borran el recuerdo de lo doloroso que me dolió saber que mis propios padres me veían como un fracaso. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Lo abrí y vi a Robert Martins, mi manager, con cara seria. Problema urgente, jefe. Necesito aprobación para reparar el sistema de calefacción del edificio de Maple Street. Si no reemplazamos el módulo mañana, los inquilinos se quedarán sin calefacción. Hojeé los documentos que me entregó, firmé la autorización por $15,000 y lo despedí con un gesto de la mano. Cuando regresé a la habitación, me miraron como si hubiera crecido 10 centímetros frente a ellos. Así es como funciona mi negocio, dijo, arrojando el bolígrafo sobre la mesa. Surgen problemas. Es necesario tomar decisiones rápidamente. La gente depende de mí. Me crucé de brazos. No es una aventura. No es una estafa. Es un negocio real, con responsabilidades reales. Mi padre se levantó vacilante y se acercó. ¿Puedes perdonarnos? Sus ojos buscaron los míos, desesperados por una absolución que no estaba segura de poder dar. Lo miré durante un largo momento. Puedo, respondí finalmente. Pero no olvidaré cuánto me dolió. Y no voy a fingir que todo vuelve a la normalidad solo porque ahora sabes que tengo éxito. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quizás necesitemos empezar de cero, sugerí con voz firme. Quizás deberías conocer la persona real que soy, en lugar de la versión que inventaste en tu cabeza. Rebecca dio un paso adelante con los ojos brillantes. Nosotros queremos esto. Queremos conocerte. Realmente lo queremos. Por primera vez esa noche sonreí. Una sonrisa genuina. Entonces siéntate, dijo tomando la botella de vino. Porque la persona que soy hoy posee 4 edificios comerciales, emplea a 12 personas y da cobijo a más de 200 familias. Se trata de alguien que construyó un imperio desde cero y ahora puede pedir un postre de $80 sin pestañear. Kyle miró mi tarjeta de presentación sobre la mesa, con los ojos muy abiertos. Y según esto, le dio la vuelta al papel para que todos lo leyeran, usted es el director ejecutivo de Harbour Pierre Property Group. Y además agregué recogiendo el vaso, soy la persona que invitó a la familia a la cena de acción de gracias, hice una pausa, la sonrisa cada vez más amarga, incluso después de pasar toda la noche siendo convencido por esa misma familia de que yo no valía nada. El peso de ese momento flotaba en el aire, mientras mirábamos a través de la ventana como el sol se hundía en el doble horizonte de la bahía, como si incluso la naturaleza quisiera presenciarlo. Porque ese apartamento, esa dirección, esos millones en evaluación no fueron fruto de la casualidad. Yo mismo había encargado el informe. Conocía cada coma, cada cero que componía esa herencia. ¿Podemos empezar de nuevo? La voz de mi madre rompió el silencio, tan baja que casi se perdió en el ruido de las olas de abajo. La miré. ¿Para ellos? Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de morderse la lengua ni tragarme la verdad. Podemos intentarlo, respondí. Mi padre levantó uno de los documentos sobre la mesa, sus dedos temblaban como si sostuviera algo frágil. ¿Puedes contarnos cómo funciona tu negocio? En verdad. Para que podamos entender cómo llegaste aquí. Y entonces me di cuenta, no pedían explicaciones. Estaban pidiendo permiso para reunirse conmigo. Me gustaría eso, dijo. Y por primera vez en décadas, las palabras llegaron sin amargura, sin defensa. Porque por primera vez me miraron no como la hija que se suponía que debía ser, sino como la mujer que era. Cuando lavaron el último vaso y se despidieron, cerré la puerta detrás de ellos y me quedé solo. En mi cocina de mármol. En mi departamento con vista al mar. En mi barrio donde ahora ya no era un intruso, sino parte del paisaje. Y mientras el eco de sus risas todavía danzaba en las paredes, me di cuenta de algo que nunca antes había sentido al pensar en mi familia, no era dolor. No fue ira. Fue orgullo.